Señor presidente, a la empresa corrupta y corruptora, como en la mañana le mencionaban a Odebrecht, le trajo de vuelta el gobierno de Correa. De la mano, Alexis Mera fue a traer, como recuerda el asambleísta Villavicencio. Estamos frente a una paradoja, señor presidente. Estamos juzgando políticamente a Pablo Celi, contralor. Y lo hacemos por que dos interpelantes que auspician, defienden y apologizan al gobierno más corrupto de la historia son aquellos que ahora le han traído a Celi a este estado. Y estamos frente a esa paradoja. Porque Celi es culpable, claro que es culpable, pero eso no excusa la corrupción de la cual él era una pieza. Yo decía, a propósito de cuando votamos que el juicio proceda, que controlemos la emoción. A alguien le molestó lo que yo argumenté en el sentido de que apoteósico, señor presidente, no era traer a enjuiciar a Celi. Apoteósico, señor presidente, fue cuando la Corte Nacional sentenció a un presidente a 8 años de prisión y a un grupo de funcionarios de ese gobierno y de empresarios de empresas de construcción que eran cómplices, copartícipes, actores de la corrupción cuyo presidente no encuentra referente a la historia de este país. Separar el análisis de la conducta de Celi de todo ese entramado de corrupción es pretender esconder la historia, es pretender alterar los hechos. Hoy en la mañana, el asambleísta interpelante orillaba los hechos, orillaba la verdad. Decía, yo no voy a defender a Capaya, yo no voy a defender a Bravo, pero se olvidaba de hablar de Glass, pues. Se olvidaba hablar de Glass, del vicepresidente de Correa, que está preso, igual que Capaya, igual que Bravo, por los actos de corrupción en la repotenciación, que fue un atraco de la refinería de Esmeraldas. Todos tenemos la capacidad, señor presidente, como legisladores, de ejercer fiscalización, de hacer fiscalización, de pedir al poder rinda cuentas, enjuiciarlo, censurarlo. Pero para hacerlo, señor presidente, debemos tener autoridad moral para eso. Y la paradoja es que quien no la tiene son los que enjuician a Celi. Acá tenemos la autoridad moral, señor presidente, porque no cargamos en nuestra espalda delincuentes que están presos o prófugos. Aquí tenemos la autoridad moral, porque durante los años del correísmo, a pesar de todas las campañas infamantes, no tuvieron así espacio para poder indiciarnos. Y seguimos aquí cuando otros están por los techos, cuando otros están fugados, cuando otros están en la cárcel. Nosotros, quienes tuvimos la valentía de enfrentar ese gobierno, estamos aquí, libres. Y siempre con la frente en alto, señor presidente. A Celi, que es preso, aunque le moleste la calificación, porque no es peyorativa, es descriptiva, al preso Celi, hoy en la mañana argumentó en el sentido que esta asamblea no podía tomar como referencia para su enjuiciamiento una causa que se tramita en la fiscalía, acusado bajo el delito de delincuencia organizada. Y yo le digo a Celi, es verdad que ese juicio, ese proceso, esa indagación fiscal tiene su sede. Hay una competencia de los jueces que tienen que dictaminar si hay o no en toda esa operación de desvanecimiento de glosas dolo y enriquecimiento y la intención de desvanecer las glosas con afán de beneficio personal económico. Eso lo deberá
determinar judicialmente, procesalmente, para efectos penales, para los efectos de mandarle a la cárcel a él y a todos los que aparezcan implicados en ese delito. Pero aquí lo que estamos haciendo es una valoración política de eso que ya aparece como un hecho. ¿Por qué es importante la valoración política, señor presidente? Porque sin duda el perjuicio, el daño que ha hecho Celi a la Contraloría y a la credibilidad de esa institución es sin duda un acto de incorrección política. Claro que ya esa Contraloría quedó por los suelos, pues. Esa Contraloría fue arrastrada a las alcantarillas, señor presidente, por Polid. Por Polid. El contralor del correísmo, el cómplice, el encubridor, el que tapaba todo. Y en cuyo equipo estaba el señor Celi. Claro que no hay que enjuiciar a Celi por haber sido subcontralor de Polid, pero sin duda hay en ese comportamiento un patrón, pues. Celi, el embajador de Correa, el 2011, embajador en la Argentina. Celi, el representante del correísmo en UNASUR. ¿Acaso que no le conocían? ¿Acaso que no saben quién es? Claro, se viró, ¿no? Como se viró Moreno. Y lo que ha pasado en la mañana es eso, tomarse cuentas. Tomarse cuentas. Y como dijo Celi, voy a parafrasear porque sin duda florido vocabulario, entre pigmeos, señor presidente, allá entre pigmeos intelectuales, allá entre pigmeos morales, se tomaron cuentas hoy en la mañana. Celi era parte del proyecto político que ahora ataca y del cual ahora se defiende. Del cual ahora se defiende. ¿Qué evidencias hay, señor presidente, que deben servir a esta asamblea para tomar una decisión respecto a apoyar la moción que ha sido presentada? En el expediente de la Comisión de Fiscalización están los testimonios de los auditores de Contraloría. Pablo Balión, Flor María Guerrero, Luis Miño, Nelson Villavicencio. ¿Qué dicen ellos? Está en el expediente, no voy a gastar el tiempo leyendo, señor presidente, que recibían órdenes directas de Celi para desvanecer las glosas. No voy a repetir la descripción que ha hecho el asambleísta Villavicencio sobre No Limit. Ese contrato, un contrato corrupto, imposible de lograrse si no habría habido la declaración de estado de emergencia. Se hacen 6 glosas. 6 glosas. 6 glosas que se desvanecen. El hecho, señor presidente, es que las glosas se desvanecen. Un contrato corrupto y glosas que se desvanecen, ese es el hecho. Ese es el hecho. ¿A qué se añade a eso, señor presidente? La delación de los socios de la compañía No Limit. José de la Paz, Pedro Crespo, que dicen, y están los documentos dentro del expediente de la Comisión de Fiscalización, ¿qué dicen los socios de No Limit? ¿Qué pagaron, pues, para que les desvanezcan las glosas? Y mostraron cómo era el procedimiento de los sobornos. Sin duda, insisto, esto tendrá que ventilarse igual y recibir sanción penal, pero no podemos dejar en esta asamblea, señor presidente, de tomar una decisión de juicio político sobre estos hechos. Insisto, la evidencia, hay un contrato corrupto, hay 6 glosas, hay glosas desvanecidas y testimonios de los delatores que están en el expediente que dicen que esos desvanecimientos fueron por dinero, Entonces, señor presidente, argumentar pues que no podemos nosotros aquí resolver por aquella
esa imputación de delincuencia organizada me parece un argumento que no tiene solidez. Es una coartada para pretender soslayar como que no tenemos capacidad para analizar políticamente ese comportamiento. Nunca más suceda todos estos actos de corrupción, dijo la asambleísta interpelante. ¿A qué época se refería la señora? No sé en qué país vivía durante los últimos 14 años. Nunca más. Y no olvidar a los colegas asambleístas de la bancada correísta, les molesta, y lo han hecho saber, de que yo, con frecuencia, insisto en que el Ecuador no olvide, señor presidente. No olvide lo que pasó en los 10 años de la época nefasta del correísmo, del abuso, de la corrupción. Les molesta. Les molesta. Yo lamento mucho que se molesten, pero esa es la verdad histórica. Esos son los hechos. Eso consta en la evidencia de los medios de comunicación y aquellos que han escrito la historia, porque esa historia ya está reflejada en libros que recogen todo aquello que sucedió ignominioso durante el gobierno de Correa. No les gusta que lo recuerde. Lo voy a seguir haciendo porque es la responsabilidad para que, señor asambleísta, interpelante del correísmo, nunca más suceda esto en el Ecuador. Gracias, señor presidente.